El disparo rompió el silencio del sertón como un hueso. El sonido retumbó por la caatinga seca, levantando polvo. Bajo el sol despiadado de las 2 de la tarde, Elisa corría, con los pies descalzos sangrando sobre las piedras y espinas. El aire caliente quemaba sus pulmones. Tropezó, el vestido de algodón barato rasgado, y cayó sobre la tierra roja. Detrás de ella, el sonido de 2 caballos y la risa cruel de hombres que la cazaban como a un animal. Olía a pánico y sudor. Uno de los jagunzos, con un sucio sombrero de cuero, sacó la pistola no para matarla, sino para asustarla, disparando cerca de sus pies. Ella gritó, encogiéndose. El fin parecía haber llegado. Desde lo alto de una pequeña cresta, Joaquim observaba. Montado en su caballo, era parte del paisaje árido, el rostro curtido por el sol, los ojos grises como nubes de sequía. Evaluó la escena. 2 jagunzos del coronel Amancio, una muchacha en el suelo, su desesperación palpable a la distancia. Su primera reacción fue seguir su camino. Los problemas de Amancio no eran suyos, pero la risa de los hombres, la arrogancia de la crueldad, tocó algo profundo. Le recordó otra tarde, otro sonido de caballo y la imagen de su hermana siendo llevada. 20 años de culpa lo forzaron. No dudó. Levantó su rifle, la mira firme, el metal caliente bajo sus dedos. La vida de Joaquim era una penitencia silenciosa. Se despertaba antes del sol, el olor a café fuerte y a moho de la casa de tapial llenando la cocina oscura. La hacienda, que un día estuvo llena de vida, ahora era gobernada por un rigor casi militar. Reparaba cercas que no necesitaban reparación y contaba el ganado flaco con una obsesión fría. No había alegría en su trabajo, solo la repetición metódica de tareas que mantenían sus pensamientos ocupados y su culpa adormecida. Los otros vaqueros de la región lo respetaban por su habilidad y su palabra, pero mantenían la distancia. Joaquim no ofrecía amistad. Era un hombre cerrado, amurallado por dentro, cuya única compañía era el viento seco que silbaba en el porche. El centro de su dolor silencioso estaba en el porche. Una pequeña mecedora de mimbre, desgastada por el tiempo, pero limpia de polvo. La silla de Ana. 20 años y aún no había tenido el valor de moverla. Sentado allí al atardecer, no veía la puesta de sol, sino el rostro de su hermana de 5 años, su risa antes de que los hombres se la llevaran. Él estaba encargado de vigilarla ese día. Falló. Esa falla definía cada aliento que daba. Liu. Culpa era su compañera constante, más real que cualquier persona, una sombra pesada que lo seguía incluso en sueños, un sabor a cenizas en la boca. Y ahora, mirando a la muchacha caída, vio a Ana. Vio la misma vulnerabilidad, el mismo terror abyecto. Los jagunzos de Amancio reían, y ese sonido, la pura arrogancia de la violencia, abrió la puerta que Joaquim había mantenido cerrada durante 2 décadas. Ya no estaba en lo alto de la cresta. Estaba de vuelta en aquel día fatídico, escuchando su llanto. La decisión de no involucrarse se evaporó como agua bajo el sol del mediodía. Proteger a aquella desconocida no era una elección, era una compulsión, un intento desesperado de reescribir el final de la historia que lo atormentaba. No pudo salvar a Ana, pero salvaría a esta muchacha. El mundo se estrechó a la mira de su rifle. Si historias como esta te emocionan, si crees en la fuerza del destino y en las segundas oportunidades, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte el desenlace de esta jornada. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias y quién conecta con ellas. Por favor, cuéntanos desde qué ciudad y país nos acompañas en este momento. Tu presencia nos ayuda a seguir contando estas narrativas de transformación y coraje. El tiro de Joaquim fue preciso, no fue una advertencia. El jagunzo que sostenía la pistola fue arrojado del caballo, un agujero oscuro en el pecho. El silencio que siguió fue más pesado que el disparo. El segundo, jagunzo, tomado por sorpresa, miró a su compañero muerto y luego a la figura inmóvil en la cresta. Vio la silueta de Joaquim, un vaquero solitario, pero temido. No era una pelea que quisiera solo. El miedo superó a la crueldad. Tiró de las riendas con fuerza, el caballo encabritándose, y galopó en dirección opuesta,
de regreso a la hacienda del coronel Amancio, gritando amenazas que el viento se llevó. Joaquim bajó la cresta lentamente, el rifle aún en mano, los ojos barriendo el área. La taposa muchacha Elisa permanecía en el suelo encogida, los ojos cerrados, esperando otro golpe. Temblaba tanto que los pequeños guijarros a su alrededor parecían moverse. Él se detuvo a unos metros de ella, el caballo resoplando detrás. Se acabó, se han ido. Su voz era grave, oxidada por el desuso, más dura de lo que pretendía. Elisa abrió los ojos, pero la visión estaba borrosa por el terror y el sol. Vio solo la bota de él, cubierta de polvo rojo, y la sombra larga que proyectaba sobre ella, bloqueando el sol. Se arrastró hacia atrás aterrorizada. «No voy a hacerte daño», dijo él con voz baja. Vio el corte feo en la pierna de ella y los pies sangrando. Estaba deshidratada, los labios agrietados. No sobreviviría sola. «Estás herida. Ven, te llevaré». Guardó el rifle y extendió la mano. Elisa dudó, mirando de la mano callosa a los ojos de él. No había amabilidad allí, pero tampoco estaba la crueldad que ella conocía. Solo había una urgencia exhausta. No tenía elección. Con la última fuerza que le quedaba, aceptó su mano. Él la levantó, su cuerpo ligero y frágil, y la colocó en su caballo, montando detrás de ella. La cabalgata de regreso a la hacienda fue silenciosa, excepto por el viento y los gemidos bajos de Elisa. Se desmayó y despertó varias veces, su cuerpo balanceándose contra el pecho duro de Joaquim. Para él, el contacto era extraño, casi doloroso. No había tocado a otra persona con cuidado en 2 décadas. La hacienda apareció en el horizonte, una mancha de sombra contra el cielo naranja. La llevó directamente a la habitación de invitados, que en realidad era el antiguo cuarto de Ana. El olor a polvo y lavanda seca estaba en el aire. La acostó en la cama estrecha, la colcha de retazos desvaída, y ella cayó inmediatamente en una inconsciencia febril. Cayó la noche. Joaquim encendió un quinqué, la luz amarilla proyectando largas sombras. Trajo un recipiente con agua tibia y paños limpios. Elisa ardía en fiebre, murmurando palabras incomprensibles. Él comenzó a limpiar las heridas, el toque de sus manos grandes y ásperas sorprendentemente gentil. Limpió el polvo y la sangre seca de sus pies y piernas. Era un trabajo mecánico, un deber que se había impuesto hasta que llegó a su antebrazo. Había un corte profundo allí, cerca de la muñeca, sucio de tierra. Necesitaba limpiarlo antes de que se infectara. Sostuvo su muñeca con firmeza. La piel era suave bajo la suciedad. Con un paño húmedo comenzó a limpiar la sangre y la tierra alrededor del corte. La herida era fea, pero algo debajo de ella llamó su atención. Una mancha oscura. Pasó el paño de nuevo, con más fuerza, y su corazón se detuvo. Literalmente dejó de respirar. No era suciedad, era una marca de nacimiento, una pequeña estrella fugaz con una delicada cola exactamente en el mismo lugar, la marca de Ana. El mundo de Joaquim, construido sobre la certeza de la pérdida, comenzó a resquebrajarse. Soltó el brazo de ella como si quemara. El quinqué siseó. El sonido del viento afuera pareció detenerse. Joaquim retrocedió tropezando con sus propios pies. Se apoyó en la pared de tapial, la textura áspera arañando su espalda. 20 años, 20 años de luto, de culpa, de certeza. Y ahora, esta esperanza. Era un sentimiento aterrador, más aterrador que los jagunzos. La esperanza era una traidora. Miró a la muchacha en la cama. ¿Podría ser? Intentó recordar el rostro de Ana, pero la imagen de la niña de 5 años se negaba a superponerse al rostro de esta mujer de 1925. ¿Ana? Susurró la palabra extraña en su boca. Elisa solo gimió, perdida en la fiebre. Se acercó a la cama, el miedo y la esperanza luchando dentro de él. La sacudió levemente. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? Necesitaba saber, necesitaba que ella lo negara para poder volver a su dolor familiar. Pero Elisa solo abrió los ojos vidriosos, el pánico regresando. No, por favor, Amancio, no dejes que me lleve. Ella no lo reconoció. Estaba atrapada en su propio terror, sin recuerdos claros, solo miedo y la marca. Joaquim se dio cuenta de que no obtendría respuestas ahora.
Tendría que esperar a que bajara la fiebre. Se sentó en la silla al lado de la cama, el rifle sobre el regazo, dividido entre la necesidad de proteger a la extraña y el terror de que fuera su hermana. Mientras tanto, a kilómetros de allí, el jagunzo sobreviviente llegaba a la casa grande del coronel Amancio. Entró cojeando en la sala iluminada, el sombrero en las manos. Coronel, fue Joaquim. Mató a Damián y se llevó a la muchacha. Amancio, un hombre corpulento de bigote blanco, no levantó los ojos de su vaso de cachaza. El silencio en la sala de Amancio era aceitoso y pesado. El coronel finalmente levantó la mirada. Sus ojos eran pequeños y muertos. Joaquim, repitió, no como una pregunta, sino como una sentencia. Ese vaquero insolente cree que manda en aquellas tierras. Bebió el resto de la cachaza de un trago. La muchacha era un pago. Nadie me roba. Se levantó, el peso de su autoridad llenando la habitación. Reúne a los otros. Quiero a la chica de vuelta. Y quiero que traigan a Joaquim aquí, o lo que quede de él. Diles que quemen todo. Quiero dar el ejemplo. De vuelta en la pequeña hacienda, Joaquim no sabía de la sentencia de muerte que acababa de ser declarada. Estaba enfocado solo en la mujer en la cama. La fiebre de ella parecía empeorar. Cambió los paños fríos en su frente, sus manos temblando levemente por primera vez en años. La marca en su muñeca parecía pulsar bajo la luz del quinqué. La esperanza que sentía era un dolor físico, una agonía en el pecho. Miró por la ventana hacia la oscuridad de la noche. Había rescatado a una extraña, pero quizás había encontrado a su hermana, y ahora había atraído la ira del coronel Amancio a la única casa que le quedaba. La noche no trajo descanso, solo una vigilia tensa. Joaquim se sentó en la silla del porche, el rifle sobre el regazo, los ojos fijos en la oscuridad. La fiebre de Elisa había bajado, pero permanecía en un estupor asustado, la marca en su muñeca una pregunta silenciosa en el cuarto del fondo. La primera señal de peligro no fue un sonido, sino un olor. El olor seco de la caatinga fue reemplazado por el olor acre de humo. Era queroseno. Se levantó en el instante en que el granero a 50 metros de la casa explotó en llamas. El fuego iluminó la noche, revelando las siluetas de al menos 6 hombres a caballo, rodeando la propiedad, sus armas brillando a la luz naranja. ¡Joaquim! La voz de Amancio cortó el aire, llena de una autoridad aceitosa. Entrega lo que es mío, entrega a la muchacha, y tal vez deje las cenizas de tu casa en paz. Un disparo impactó la madera del porche, cerca de la silla de Ana, haciendo que Joaquim retrocediera hacia adentro. El calor del granero en llamas ya se sentía, el aire llenándose de hollín. Los jagunzos avanzaban usando el fuego como cobertura. La casa de tapial no resistiría mucho tiempo. Las llamas pronto alcanzarían el techo seco. El pánico se apoderó de Elisa, que gritó desde el cuarto. El sonido de su miedo fue como un látigo para Joaquim. Corrió al cuarto, agarró a Elisa, que estaba débil, pero lúcida de terror. «Prendieron fuego, vamos a morir», lloró. «No vamos», dijo él, la voz dura pero firme. La jaló por la parte trasera de la casa, lejos de las llamas. Conocía cada palmo de ese suelo. Cerca de los cimientos quemados de la casa original, oculta por arbustos secos, estaba la boca de la antigua cisterna, seca durante décadas. «Entra, rápido». Abrió la pesada tapa de madera, revelando un agujero negro. «Es el único lugar. Baja». La forzó hacia la oscuridad, el olor a tierra fría y memorias antiguas subiendo. La ayudó a bajar. El lugar era estrecho, el fondo cubierto de polvo y hojas viejas. Era el escondite de infancia de él y Ana. La ironía era cruel. «Quédate aquí», ordenó, la voz resonando en el pozo. «No importa lo que oigas, no salgas, no hagas ruido». Ella miró hacia el rostro pálido, un pequeño círculo en la oscuridad. Él cerró la tapa, dejando solo una rendija mínima para el aire. Se giró, el rifle listo, el corazón latiendo no de miedo, sino de una rabia fría. La casa estaba siendo engullida por las llamas, y él estaba atrapado entre el fuego y los hombres de Amancio. Joaquim usó el humo como aliado. Rodeó la casa en llamas, el calor castigando su piel. Vio a 2 jagunzos cerca del corral,
riendo, disparando a las gallinas. Apuntó con calma. El primero cayó. El segundo se giró sorprendido, y Joaquim disparó de nuevo. El silencio tras los disparos fue roto por el rugido del fuego. Estaba en desventaja, pero luchaba en su territorio. Retrocedió detrás de un viejo bebedero de piedra, el único lugar que ofrecía cobertura sólida, y recargó. Necesitaba atraerlos lejos de la cisterna. «¡Vengan, cobardes!», gritó, la voz ronca por el humo. En la oscuridad total de la cisterna, Elisa estaba en pánico. El aire era enrarecido, olía a moho y a tierra húmeda. El sonido de los disparos afuera era ahogado pero aterrador. Sentía las paredes frías cerrándose sobre ella. Era como estar enterrada viva. El terror era tan absoluto que desbloqueó algo en su mente, algo más antiguo que el miedo a Amancio. Se encogió, abrazando sus rodillas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás en el polvo. El mundo se redujo a ese agujero oscuro y al sonido de su propio corazón disparado. No podía respirar. Para calmarse, sin siquiera darse cuenta de lo que hacía, comenzó a susurrar. Y entonces un sonido débil salió de sus labios. Una melodía rota, una simple canción de cuna de 3 notas que murmuraba en sus peores pesadillas, sin saber nunca el origen. Afuera, Joaquim estaba agazapado detrás del bebedero, el sudor y el hollín corriendo por su rostro. Un disparo golpeó la piedra, lanzando esquirlas. Estaba calculando su próximo movimiento cuando lo oyó. Era casi imperceptible, más una vibración en el aire que un sonido. La melodía, viniendo del suelo, de debajo de la tapa de la cisterna. El rifle casi se le cayó de las manos. El mundo se detuvo. El fuego, los disparos, los gritos de los hombres, todo desapareció. Ese era el sonido imposible, la canción de cuna que su madre cantaba, la melodía que inventó para calmar a Ana, y solo a Ana. Nadie más en el mundo la conocía. La oyó a través de la madera, débil y trémula. «Duerme, estrella. El día ya viene». No era una extraña, no era una coincidencia. Era Ana. El terror de 20 años, la culpa, la esperanza agonizante, todo se cristalizó en una única y devastadora certeza. Estaba viva, y ellos estaban allí arriba, intentando matarla de nuevo. Una furia pura, blanca y fría, reemplazó todo el miedo. La culpa que lo había paralizado durante 20 años se transformó en combustible. Un disparo le alcanzó el hombro, el dolor agudo, pero distante. Ni siquiera vaciló. Ya no estaba defendiendo su hacienda, ya no buscaba la redención por un fracaso pasado. Estaba protegiendo a su hermana. Joaquim se levantó del bebedero. Ya no era el vaquero taciturno y quebrado, era el hermano mayor, y no iba a fallar esta vez. Avanzó contra el fuego y los hombres restantes, un grito primal rasgando su garganta, no de dolor, sino de guerra. El humo negro y aceitoso del granero quemado subía en columnas rectas contra el cielo que comenzaba a clarear. La noche brutal había terminado. El silencio que se instaló era profundo, roto solo por el crepitar de las últimas brasas y el gemido del viento a través de la casa devastada. El coronel Amancio y sus jagunzos ya no eran una amenaza. La furia de Joaquim, nacida de una certeza redescubierta, había sido absoluta. Herido, exhausto y cubierto de hollín, Joaquim permaneció de pie en medio del patio destruido. El hombro le latía donde la bala lo había alcanzado, pero el dolor era un punto distante, eclipsado por el latido urgente de su corazón. Miró al suelo, a la tapa de madera de la cisterna, y caminó hacia ella, cada paso pesado por 20 años de espera. Se arrodilló, el metal del rifle frío contra su pierna. Sus manos temblaban, no de debilidad, sino de anticipación. Tiró de la pesada tapa. La pálida luz del amanecer se hundió en la oscuridad, revelándola. Estaba encogida en el fondo, el rostro manchado de lágrimas y polvo, los ojos desorbitados de terror, esperando el golpe final. Ella miró la silueta de él contra el cielo gris. «Se acabó», dijo él, con la voz quebrada. Extendió la mano herida, cubierta de sangre, seca y hollín. Esta vez, ella no dudó. Vio la furia en los ojos de él desaparecer, reemplazada por algo que no entendía. Una ternura cruda y protectora,
Sostuvo su mano, y él la sacó fuera, al aire fresco de la mañana. La llevó hasta el porche, o lo que quedaba de él. El fuego había lamido los bordes, y la pequeña mecedora de Ana estaba ennegrecida, pero aún en pie, como un monumento terco. Se sentaron en los escalones de piedra, lado a lado, mientras el sol salía, tiñendo la caatinga seca de un rosa suave. El aire olía a cenizas y a rocío. Por un largo tiempo solo respiraron, el sonido de la respiración de ella trémula y la de él pesada. Joaquín miró el rostro de ella, buscando los rasgos de la hermanita que había perdido. Eran diferentes, endurecidos por la vida, pero los ojos tenían el mismo brillo asustado. Lentamente, como si temiera que se deshiciera, extendió la mano y tocó su muñeca. Trazó el contorno de la estrella fugaz con el dedo calloso. Ella observó el gesto, el miedo dando paso a una curiosidad exhausta. Nunca supo lo que significaba la marca, solo que era suya. Joaquín tragó saliva, la emoción subiendo por su garganta como una inundación. «Te encontré», susurró, la palabra apenas audible. «Ana». El nombre quedó flotando en el aire. Ella lo miró, la confusión clara en su rostro. No recordaba ese nombre. «Mi nombre es Elisa», dijo en voz baja. «No», respondió él, los ojos fijos en los de ella. «Yo te llamé Ana». Ella no lo entendió. No conté. Su memoria todavía era una pizarra borrada por el trauma, pero su corazón lo entendió. Sintió una seguridad inexplicable, una sensación de pertenencia que nunca había experimentado. La melodía de la canción de cuna todavía estaba en su mente, ahora conectada a este hombre. Se relajó por primera vez en días, tal vez años. Cansada de la huida, cansada del miedo, apoyó la cabeza en el hombro herido de él. Joaquín cerró los ojos, una única lágrima trazando un camino limpio por el hollín de su rostro. La larga sequía de su alma había terminado. La hacienda estaba en ruinas, pero por primera vez en 20 años tenía un hogar. La culpa se había disuelto en la luz de la mañana, reemplazada por el bienvenido peso del futuro. ¿Qué harías si el pasado que enterraste volviera de una forma tan inesperada? ¿Tendrías el coraje de Joaquín para enfrentar el fuego y proteger tu oportunidad de redención? Deja tu opinión y tus sentimientos sobre esta jornada en los comentarios. Si crees que el amor y el coraje pueden reescribir incluso las historias más trágicas, dale me gusta a este video. Y si quieres seguir recibiendo historias que tocan el alma y renuevan la esperanza, suscríbete al canal. Tu presencia nos inspira a encontrar la luz, incluso en las noches más oscuras.